Aumentan las mujeres que piden ayuda contra el alcoholismo. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa a cita previa. Hoy nos acompaña el psicólogo de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos, y es que acaban de presentar su memoria y los datos son preocupantes. En los últimos 3 años ha habido un crecimiento de entre un 5 y un 10% de las mujeres que padecen esta enfermedad. Pero también nos vamos a ir a la consulta de Ana Maté, porque hoy nos van a dar consejos de cómo prevenir las intoxicaciones alimentarias. Comenzamos. El pasado año fueron atendidas en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos 121 mujeres, el 26 total de todos los pacientes, de los que pasaron 457 personas. Vamos a hablar con el psicólogo de esta asociación, Julián Mateos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, habéis notado un creciente o una tendencia creciente, ¿no?, de mujeres que pasan por la consulta de la Asociación de Rehabilitados de Burgos. ¿El consumo actualmente de las mujeres sigue siendo una verdad oculta? Sí, hemos visto un crecimiento en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, que hemos atendido más mujeres con problemas de alcoholismo. Y sí, es cierto, sigue habiendo ese patrón de consumo oculto por parte de la mujer, que se consume en casa, que bueno, pues se esconden la bebida, intentan ocultar un poco todas las conductas pues en relación al consumo de alcohol. Sí. También es verdad que en mujeres más jóvenes ya no se ve ese patrón, porque las jóvenes ya consumen igual que los jóvenes, en los botellones, etcétera, y entonces tienen la forma de consumo es más parecida a lo de los varones. Pero sigue habiendo ese tipo de consumo, muy relacionado también con trastornos depresivos, con la depresión, dado que el alcohol pues, se utiliza muchas veces para levantar el estado de ánimo o para conseguir una cierta euforia cuando una persona está en estados depresivos. Has comentado, la pandemia ha sido uno de los factores que ha aumentado ese consumo de alcohol. La pandemia ha influido, claro. La verdad ha sido una situación muy complicada para todos, y más para personas pues, bueno, que tienen este problema, ¿no? El hecho de estar aislado, el de no hacer una vida normal y estar, bueno, pues eso, en una especie de gran hermano encerrado en casa, pues ha influido en el estado de ánimo de las personas, ¿no? Llevando a mucha gente a problemas de depresión, ansiedad, problemas de salud mental. O sea, que detrás hay un trastorno, ¿no?, de salud mental en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos hay algún tipo de trastorno relacionado con depresión o ansiedad, sí. ¿Qué perfil de mujer, Julia, nos llega a consulta? Bueno, el perfil generalmente alrededor de los 45 años, suelen ser mujeres bueno, pues con una historia relacionada muchas con el alcohol, con haber vivido en una familia donde ha habido problemas de alcohol, sea por padres o hermanos, y luego, bueno, pues como digo, relacionada también con los trastornos psicológicos, muy directamente. ¿Son mujeres que tienen familias, que tienen hijos? Sí, son mujeres en gran parte pues eso, casadas y con hijos y con muchas de ellas pues trabajando, y con una vida entre comillas normal, pero con sus dificultades.
¿Cómo llegan a la asociación? A nuestra asociación la mayoría de la gente llega por derivación desde los servicios sociales y desde los sanitarios, tanto de salud mental como atención primaria y hospitales. También nos llegan desde los servicios penitenciarios y bueno, en menor medida llegan presionados por la familia. Siempre hay alguna presión que empuja pues para hacer el tratamiento. Quiere decir que por voluntad propia son menos. O sea, que les derivan a veces las familias también, ¿no? Les llevan las familias o hay algún tipo de presión sanitaria, social, judicial, etcétera. ¿Qué es lo primero que trabajáis? Bueno, normalmente, como digo, además, como vienen con presión, pues lo primero que tenemos que trabajar es un poco la conciencia de enfermedad, el reconocer el problema, o sea, la motivación, porque cuando llegan, pues lógicamente no están muy motivados para hacer el tratamiento. Entonces, las primeras sesiones que trabajamos con ellos es el tema motivacional, entrevistas motivacionales, para conseguir que el paciente tenga conciencia del problema y del daño que está sufriendo él y que está sufriendo la familia, porque no solo es el paciente, sino también la familia sufre también. Has dejado algo claro, y es que el alcoholismo es una enfermedad. Sí, es una enfermedad, además está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como biopsicosocial, sí. Entonces abarca, como digo, varios ámbitos, tanto el físico, el psicológico como el social. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que debe abordarse no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, etcétera, ¿no? Porque toca todos los ámbitos. ¿Qué hay hoy en día detrás del consumo de alcohol? Bueno, detrás lo que siempre ha habido, ¿no? Quiero decir, primero que el alcohol es una sustancia pues legal, sí. Es una droga legal de muy fácil acceso y que está muy unida en las cuestiones culturales y sociales históricamente, ¿no? En España y en España, ¿no? En muchos otros países. Pero el alcohol nos sirve pues para hacer todo tipo de celebraciones, desde bodas, bautizos, bueno, todo, absolutamente todo. Entonces, tiene una visión social muy positiva, el consumo de alcohol. Además, tiene otra connotación económica y empresarial, etcétera, ¿no? Porque quiere decir que en nuestro país, pues bueno, hay muchas empresas que se dedican a producir vinos o a vender bebidas alcohólicas, ¿no? Claro, está en el día a día, ¿no? Lo vemos como normal, pero no hay que dejar de recordar lo que has comentado, ¿no, Julián? Que el alcoholismo llega a ser una enfermedad cuando se da cuenta, bueno, en este caso la persona no se da cuenta, ¿no?, que es una enfermedad, pero cuando se convierte en un problema. Bueno, lo que ocurre es que uno de los síntomas para diagnosticar a una persona alcohólica es ese, ¿no? Aparte del no poder parar, que su consumo, el consumo de la sustancia no lo puedes detener, necesitas consumir más para conseguir los mismos efectos, lo que se llama la tolerancia, ¿sí? ¿No? Pues, pues influye otro tipo de características, ¿no? La relación social que se mantiene, los grupos, las costumbres y hábitos. ¿Qué porcentaje de éxito se llega a recuperar de este problema? Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que, como todos los problemas de drogas o de drogodependencias, son enfermedades crónicas. Quiero decir que siempre va a estar ahí, puede estar uno activo o no activo, pero el problema le tiene. Entonces, durante el proceso, pues puede haber recaídas, que además las recaídas a veces
ayudan de cara al cambio, ¿no? Que es lo que se busca con el paciente, el cambio. Entonces, bueno, nosotros que sobre un 30% suele terminar el programa, pero eso no quiere decir que se solucione el problema va a estar ahí porque en el momento que vuelva a consumir va a volver a la misma situación previa, anterior. O sea, un 30% que finaliza el es, programa de tratamiento pero es bajo entonces, un 30% que realice todas las terapias. Claro, es bajo, te estoy hablando anualmente lo que damos, sí es bajo porque es complicado y como digo, abarca a todas las facetas y es a largo plazo. O sea, quiero decir, es las personas que cumplimentan se les da el alta durante ese año, sí. ¿Qué impacto tiene el alcohol sobre la salud de las mujeres? Siempre se ha dicho que no es lo mismo, ¿no?, el impacto que tiene el alcohol en los hombres que en las mujeres. No sé si esto es cierto. Bueno, tiene una cuestión, con las mujeres tiene, como decíamos antes, tiene una cuestión también cultural. Tradicionalmente el hombre, la forma de consumo ha sido más manifiesta, más expresa en los bares, en la calle y tal, y la mujer ha estado más oculto. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la mujer, digamos que aparte del daño como persona, también está el tema de ser madre, ¿no? De que cuando una mujer consume, se le añade, si es madre, pues la culpa por fallar a su familia, por el rol de madre, ¿no? Las responsabilidades que tiene, ¿no? Entonces eso se añade de cara al tratamiento, que también hay que abordarlo, ¿no? El tema de la culpa, ¿no? La doble culpa en la mujer. Os preocupa, me imagino, esta tendencia, ¿no?, al alza y que pueda ir a más, ¿no?, con las nuevas generaciones, claro. Bueno, sí, claro, claro que nos preocupa. Lo que pasa que, como he dicho antes, era previsible, teniendo en cuenta que la forma de consumo ahora entre los jóvenes es similar entre hombres y mujeres, lo cual eso ya nos indica que debería aumentar el número de mujeres con problemas de alcohol. Tradicionalmente era el 80% hombres, 20% mujeres. Bueno, pues ha ido aumentando, ¿no? Ha ido aumentando estos últimos años, sí. Pues Julián, muchísimas gracias por haberte acercado y bueno, por contarnos la realidad de lo que está sucediendo en la asociación. Pues muchas gracias por habernos traído aquí y bueno, a tu disposición. Seguiremos hablando de ello. Y nosotros ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a otra consulta, pero esta vez a la de Ana Mate, porque nos van a contar cómo se puede prevenir las intoxicaciones alimentarias. Cada vez oímos más hablar sobre las intoxicaciones alimentarias, tal y como vimos en una noticia de hace poquitos meses en un conocido restaurante de Madrid en el que hubo una intoxicación por salmonela tras el consumo de tortilla de patata y que afectó a más de 40 personas. Esto realmente se puede prevenir con unas buenas estrategias tanto de cocinado, de conservación como de limpieza. La sintomatología que puede conllevar una intoxicación alimentaria puede ser muy grave y los síntomas principales pueden ser la fiebre, las náuseas, los vómitos, la diarrea y una sensación de malestar general. Por eso nosotras siempre aconsejamos el limpiar, el separar, el cocinar y el conservar adecuadamente. Respecto a la limpieza, deberemos de desinfectar bien la zona donde vayamos a cocinar y deberemos de mantener siempre los productos de limpieza separados de la zona de cocinado y de los alimentos. Por otro lado, separar. Tenemos que intentar separar aquellos productos que van a recibir un tratamiento térmico, como puede ser la carne y el pescado, de aquellos que no, como son las verduras y las hortalizas. Una vez que tengamos los alimentos preparados y separados, el cocinado. Tenemos que intentar asegurarnos que la carne y el pescado van a ser cocinados durante más de 2 minutos a una temperatura superior a 70 grados, que es la temperatura que nos asegura que el riesgo microbiológico va a ser inferior, que vamos a matar a los microorganismos. Y por último, la conservación. Ahí va a depender del momento de toma de esos productos.
Si ese producto lo vamos a consumir inmediatamente no habría ningún problema, pero si lo vamos a comer después de las 2 horas de cocinado, lo ideal sería mantenerlo refrigerado o mantenerlo a una temperatura superior a 70 grados hasta el momento que lo comamos. ¿Y tú sigues alguna de estas prácticas? ¿Te parece importante estas prácticas para asegurarnos y evitar una intoxicación alimentaria? En nuestro país, el 17% de las muertes por enfermedad cardiovascular son causadas por la insuficiencia cardíaca. Más del 16% de la población mayor de 75 años en España convive con esta afectación cardíaca que ya representa la primera causa de hospitalización en los mayores de 65 años. Durante este mes se está celebrando el mes de la insuficiencia cardíaca y vamos a hablar de ello con el doctor Álvarez, cardiólogo del Hospital Recoletas. Marcos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Por qué está siendo, doctor, la principal causa de ingreso en los mayores? Bueno, fundamentalmente la insuficiencia cardíaca no es como tal una enfermedad, sino que es un conjunto de síntomas y esos síntomas aparecen cuando hay cualquier deterioro en la función cardíaca. Ese hecho hace que por diferentes motivos el corazón funcione mal y por ahí vienen los síntomas y por eso suele ser el principal ingreso o la hospitalización en nuestro servicio. ¿Cuáles son los síntomas de esta afección? Pues fundamentalmente son varios, pero fundamentalmente los principales o los que la gente más se queja o más nota es la fatiga, la dificultad para respirar al realizar algún tipo de ejercicio. Cuando ya es muy grave ya aparece en reposo, también el hinchazón de piernas, verse las piernas hinchadas, coger peso, al final todo lo que es retener líquido hace que uno se fatigue porque también ese líquido se retiene en los pulmones. Claro, a pesar de que es elevada, su prevalencia es un síndrome como desconocido, ¿no?, entre la población. Sí, porque al final la insuficiencia cardíaca es una cosa que, bueno, engloban muchos tipos de enfermedades, como decías, un conjunto de síntomas y a veces pues es complicado de diferenciar de otras enfermedades, de otras patologías respiratorias que pueden cursar también con esa fatiga, esa dificultad para respirar. A veces es complicado. Lo asociamos a la población más mayor, pero, bueno, me lo vas a decir, veis casos, ¿no?, en adultos, en hombres sobre todo, en Sí, jóvenes por supuesto. adultos. Eso es. Al final, pues obviamente la prevalencia en la población mayor, en la población anciana es mayor porque tienen más enfermedad cardíaca, pero también se ve, hay pacientes jóvenes que tienen algún tipo de enfermedad genética que afecta al corazón y también pueden aparecer estos síntomas de insuficiencia cardíaca, por supuesto. Actualmente no tiene cura, pero los tratamientos, o debido a ellos, un paciente con esta patología, ¿qué tipo de vida lleva? Bueno, la verdad es que en los últimos años ha habido unos cuantos avances en este aspecto. Antes el tratamiento estaba limitado a 2 o 3 fármacos y con eso había que tirar hacia adelante. Ahora han salido muchos fármacos nuevos que no solo mejoran la calidad de vida, hasta en muchos casos, pues un paciente puede realizar una vida cuasi normal, pero también han aparecido muchos fármacos que también mejoran la mortalidad. Es importante saber que la gente que tiene insuficiencia cardíaca, pues la probabilidad de mortalidad a corto plazo aumenta respecto a la gente sana y gracias a Dios estos últimos años pues los fármacos están mejorando esa probabilidad de fallecer. Pues, doctor, concienciamos durante este mes sobre el mes de la insuficiencia cardíaca para que la población conozca más de cerca lo que es esta afección. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Y nosotros ahora cambiamos de tema. La primavera, ya saben que dispara los procesos alérgicos, pero en Japón están sufriendo un episodio actualmente, el episodio más complicado de la última década debido a la floración de los cerezos. Esto ha obligado que la planta de la farmacéutica GSK que hay en Aranda de Duero haya tenido que triplicar su producción en un tratamiento específico para la rinitis alérgica. La planta GSK de Aranda de Duero ha tenido que triplicar la producción de líquidos inhalados para combatir la rinitis alérgica. La floración de los cerezos en Japón ha provocado el mayor episodio de alergias de la última década. Hemos tenido que mandar este producto por avión, ha hecho que todas las operaciones que hacemos normalmente se hayan tenido que acelerar
con un gran compromiso de la gente, con un gran sentido de urgencia. Esta planta está especializada en inhaladores, fabrica el 40% de la producción mundial del fármaco más conocido para combatir el asma, pero actualmente está en pleno proceso de diversificación. En estos 2 últimos años vamos a invertir el doble, o sea, 40 millones en 2 años, para cambiar líneas productivas, para crearlas, como el medicamento para el cáncer de ovario. 10 millones de euros para la nueva línea de comprimidos para el cáncer de ovarios. Está en proceso de validación para comenzar la producción el próximo año. Lo que ya se elaboran son 2 fármacos contra el VIH. El rol estratégico que tiene ahora Aranda, en el que hemos metido 3 productos nuevos en 2 años y vamos a suministrar a la FDA. Estamos esperando ya que nos indique la fecha de la visita para poder suministrar a Estados Unidos. 2022 fue año récord en inversión, pero también en producción. 190 millones de fármacos salieron desde Aranda para todo el mundo. Y vamos a terminar con las asociaciones de fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, porque piden a la Consejería de Sanidad consultas para tratar esta enfermedad. Esas son imágenes del pasado jueves que Burgos se unió a esa concentración en Valladolid que organizaron los propios pacientes. Instaron a la Junta a que cree una unidad de referencia regional en el Hospital Universitario de Burgos, y la fibromialgia afecta en nuestra provincia a 2.200 personas, siendo la única, eso sí, ciudad de la comunidad que cuenta con un protocolo de diagnóstico en los servicios de atención primaria. Pues con esas imágenes nos despedimos, pero les esperamos, ya saben, la próxima semana con más salud aquí en Cita Previa. Gracias por acompañarnos. Adiós.